y los discípulos fueron transformados. Pero el libro de los Hechos, esto me encanta, nos muestra que el verdadero desafío no era recibir el fuego. Repite conmigo, el desafío verdadero de Pentecostés no era el fuego. ¿Sabes cuál es el desafío verdadero de Pentecostés? Mantenernos encendidos en el fuego. Hablábamos acerca de la expectativa, las evidencias, pero el desafío real y el desafío verdadero de Pentecostés no era recibir el fuego. El desafío verdadero es permanecer encendidos en el fuego. Y creo que nosotros debemos de ser aquella generación que se mantenga encendida en el fuego. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque muchos quieren el momento en el altar, pero pocos quieren el proceso después del altar. Y es algo tan interesante porque a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que Pentecostés es únicamente un fin de semana, un momento. Y queremos el momento en el altar, pero no queremos el proceso después del altar. Por eso en Pentecostés vinieron, escuche esto, ¿qué sucedió después de Pentecostés? Vinieron ataques, vino la presión, vino la hipocresía, vinieron pruebas que revelaron quién realmente estaba rendido delante de Dios. Por eso, no te sorprendas, o espero que no te haya sorprendido que si después de Pentecostés algo se levantó. Si el domingo algo vino y de repente no te sorprendas si de repente saliste el domingo encendido y acabando te sentías como triste, como oye, estuvo padre, pero como que siento algo raro. Porque después de Pentecostés vinieron pruebas, vinieron presiones, vino a revelar lo que quienes realmente estaban rendidos delante de Dios. Y lo que estoy mencionando acerca de ataques, repite conmigo, ataques, presión, hipocresía, no es algo que yo estoy hablando simplemente, sino es algo que la Biblia nos está enseñando que ha sucedido después del Pentecostés. Porque sabes algo, iglesia, el verdadero fuego no se demuestra en un momento de emoción, se demuestra en la fidelidad diaria. El fuego verdadero no se demuestra en un momento de emoción, sino el fuego. ¿Cuántos acá están en fuego? ¿Cuántos sintieron realmente a Dios activando sus vidas? Ok, el fuego verdadero no se va a demostrar en un momento de emoción, se va a demostrar en una fidelidad diaria. Y a veces pensamos que Pentecostés es solamente un momento, pero la Biblia nos enseña en el libro de Hechos, ciertamente en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió, pero ahí no terminó la historia. Dios quiere seguir llenándote, Dios quiere seguir dándote más, Dios quiere seguir activándote, Dios quiere seguir encendiéndote. Y para eso quiero que vayamos a la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, estamos leyendo o vamos a leer después de Hechos 2, porque en Hechos 2, ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 4, tiempo después, dice lo siguiente: cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Se da cuenta, algo que me encanta y algo tan interesante es que la Biblia no está diciendo que fueron llenos solo una vez, porque aquí está diciendo que volvió a temblar, que estaban otra vez reunidos y fueron nuevamente llenos. Eso nos enseña que después del Pentecostés siguieron necesitando la llenura del Espíritu Santo.
Después de lo que recibimos este fin de semana, la iglesia necesita seguir llenándose del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que después, otra vez el versículo, dice: cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué sucedió? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Es más, voltéese con alguien y dile: usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque nadie sobrevive solo con una experiencia pasada. Nadie va a sobrevivir solamente con una llenura. Por eso la Biblia está diciendo que después del Pentecostés volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Con eso quiero decirte, iglesia, que no basta con solamente llenarse una vez del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos todos los días. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Entonces, ¿qué sucedió después de Pentecostés? Porque le he titulado el peligro de tener fuego y volver a lo mismo. Porque sí, tenemos el fuego de Dios, tenemos la presencia de Dios, pero el enemigo va a venir para que vuelvas a lo mismo. Es por eso que tal vez el domingo, el lunes, el martes, el miércoles o el jueves fuiste atacado. De repente te entró la chiripiolca, de repente te entró el desánimo, o posiblemente después del servicio del día domingo o del fin de semana glorioso, como que algo se levantó. No te preocupes, es porque el enemigo quiere que vuelvas atrás. Veamos entonces qué sucedió después del Pentecostés. Número 1, después del Pentecostés, Satanás atacó la pureza de la iglesia. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 al 3. Y quiero que leamos por un momento este capítulo y este versículo en Hechos 5. Hechos 2, el Espíritu Santo desciende y bautiza y nace la iglesia en el Espíritu. Amén. Hechos 4, ¿qué sucedió? Volvió a temblar y volvieron a ser llenos. Esto nos enseña que no basta con ser lleno o vivir con una llenura pasada. La iglesia necesita llenarse constantemente. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, junto con Zafira su mujer, vendió una posesión con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio y llevando una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? ¿A quién? Y sustraer el precio del campo. En contexto, este matrimonio habían vendido una propiedad, pero querían venir con una mentira delante del Espíritu Santo para traer no lo que debían, lo que ellos creían. Amén. Por eso lo primero que sucede en Pentecostés es que se ataca la pureza. Porque el ataque después de que el Espíritu Santo descendiera no fue externo, sino fue interno. Ananías y Zafira fueron engañados. Por eso le pregunta el apóstol: Ananías, ¿por qué Satanás ha venido para estorbar en tu corazón, para mentir? Porque después de que el Espíritu Santo desciende en una persona, lo primero que ataca es la pureza. Un ataque interno, no externo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Satanás entendió que si podía detener el avivamiento desde afuera, o no podía, intentaría contaminarlo desde adentro.
Él entendió, el enemigo, Ananías y Zafira vinieron con Pedro y le dijeron, mira, y Pedro dice, pero ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? Porque el enemigo sabe que si no puede detener el avivamiento desde afuera, lo va a intentar hacer desde adentro. Por eso, iglesia, Ananías y Zafira no pecaron solo por quedarse con el dinero. Pecaron porque querían aparentar una consagración que no tenían. Querían el reconocimiento de una entrega completa sin entregarse completamente. Amén. No pecaron únicamente por no quedarse con lo que tenían que quedarse. Porque no se trataba de dinero, se trataba de aparentar una consagración que no tenían. A veces venimos al altar y decimos, Señor, el fuego de tus ojos nunca se apagará, pero realmente estamos aparentando una consagración que no tenemos. Por eso, iglesia, el mayor peligro después del fuego es empezar a vivir en apariencias. El mayor peligro después del fuego de Dios es tratar de vivir en apariencias. Ananías y Zafira querían vivir de la apariencia, pero le digo algo de parte de Dios, iglesia, no estamos llamados a vivir de las apariencias. Voltéate con alguien y dile, no mientas. La palabra mentir significa fingir, simular, distorsionar la verdad. Repite conmigo, fingir, simular, distorsionar la verdad. La pureza. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay veces, y tristemente, que obviamente no lo haga, porque eso no es Dios. Pero hay veces que la gente aparenta recibir al Espíritu Santo, está mintiendo. ¿Cómo es eso, pastor? No sé, está aquí el llamado y la verdad es que no está tocado, pero dice, pues vamos a meterle y vamos a temblar. O te caes por cortesía. Estás fingiendo y estás mintiendo al Espíritu Santo. Parece algo tonto. Parece, ay, pues ya para que el pastor se la crea que sí. Ya, pues allá va. Y te despelucas. Y ya te pones y te caes. O sea, si realmente te está tocando el Espíritu Santo, manifiéstate como te tengas que manifestar. Si quieres ser un torbellino, hazlo. Así Dios te tocó. Pero si es por fingir, si es por mentir, o sea, en otras palabras, no mientas por convivir. Si no es realmente el Espíritu Santo, estamos siendo igual que Ananías y Zafira, aparentando una consagración que no tenemos, aparentando que estamos completos delante de Dios sin entregarnos completamente. Ellos estaban fingiendo una espiritualidad que no era real. Y seamos sinceros en esta noche. Estamos en confianza hoy. No está toda la iglesia, estamos en confianza. ¿Cuántos alguna vez acá se han caído por cortesía? Pues ya no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con una convicción real. Que si el Espíritu Santo te ha tocado, pero no es por convivir. Vayamos a Hechos capítulo 5 versículo 8. Dice: entonces Pedro le preguntó, volviendo a la historia, dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Wow,
Cuando tú estás fingiendo una espiritualidad que no tienes, estamos tentando al Espíritu Santo del Señor. Por eso dice, ¿para qué? O de acuerdo, para tentar al Espíritu del Señor. He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Pastor, pero ¿qué tiene de malo? Ayer yo enseñaba en la consagración de encuentro que lo que para nosotros es normal, para Dios sigue siendo santo. Lo que para ti y para mí sí es normal, para Dios sigue siendo santo. Por ejemplo, si para ti tocar el piano ya es normal, quiero decirte algo, para Dios sigue siendo santo. Pero qué, o sea, hablando de fingir, ay, pero ¿qué tiene? Nadie se va a dar cuenta. Para Dios sigue siendo santo. Entonces, aquí hay una revelación tan tremenda e importante. El pecado ya no era contra una ley, ahora era contra la presencia. Porque después del fuego el enemigo viene a atacar la pureza. ¿Sabes por qué? Eso que aprendemos en esta noche, iglesia, que hay personas que aprendieron el lenguaje de la iglesia, pero nunca entregaron su corazón. Y usted aquí en esta casa no viene a aprender un lenguaje eclesiástico, usted viene a entregar su corazón. Por eso hay personas que se ven encendidas por fuera, pero por dentro están fríos. Y el problema es que una persona puede engañar a la gente, pero nunca al Espíritu Santo. Podemos engañar a la gente, pero nunca al Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Porque ¿sabes algo? Dios no está buscando a gente que parezca espiritual. Está buscando gente verdadera. Ananías y Zafira estaban imitando una consagración que no tenían. La vida cristiana no se puede imitar. Podemos engañar a la gente, pero no al Espíritu Santo. Podemos aprender un lenguaje eclesiástico, pero nuestro corazón está alejado de Dios. Y eso no es lo que la Biblia nos está mandando a hacer. Por eso, si algo, ¿cuántos quieren mantenerse en el fuego de Dios? Si algo nosotros debemos de cuidar es no caer en la imitación, en la mentira. Porque yo imagino en ese momento, imagínense Hechos 2, lo que sucedió, el fuego, el de repente. Hechos 4 volvió a temblar, volvieron a ser llenos. Había un movimiento espiritual seguramente. Entonces Ananías y Zafira ya estaban, seguramente nunca habían sido llenos del Espíritu Santo, porque quien es lleno del Espíritu Santo nunca imita o finge. Cuando hay una convicción verdadera y cuando realmente, wow, ¿sabes por qué muchas personas a veces decimos, es que yo no puedo creer que se revolcó en el altar como cucaracha después del baigón y sigue siendo la misma persona? ¿Qué ha pasado? Fingió. Porque quien es tocado por el Espíritu Santo no vuelve a ser la misma persona. Usted no va a leer a Pedro siendo el mismo cobarde. Usted no va a leer a Felipe siendo el mismo cobarde. Usted no va a leer a Esteban siendo el mismo cobarde. Cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, no vuelve a ser la misma persona. Y no estamos aquí para imitar que estamos tocados. Estamos aquí para entregar nuestro corazón y que realmente haya una transformación.
Seguramente Ananías y Zafira no estaban siendo tocados por el Espíritu Santo, pero como estaba en la onda, eran como donde va Vicente y va la gente. ¿Y por qué? Pues no sé, pues vamos a fingir. La pureza es lo que el espíritu, lo que el enemigo viene para contaminar a una persona. Número 2, ¿qué aprendemos en esta noche, iglesia? Después del Pentecostés llegó la presión. Va a venir la prueba. Va a venir el fuego. Pero con el fuego viene la prueba. Vayamos a la Biblia, a Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice: entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Aquí ya había persecución, aquí ya había presión. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Repite conmigo: después del fuego llegó la oposición. Escuche esto. Los discípulos fueron amenazados por predicar, fueron golpeados, fueron perseguidos, pero algo había cambiado. Antes de Pentecostés, Pedro tenía miedo de una criada. Después de Pentecostés, Pedro enfrentaba a las autoridades. Se da cuenta que cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, no vuelve a ser la misma persona. Volvemos a la historia, Hechos capítulo 5, versículo 40. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a quienes. ¿A quiénes? Y después de eso, está ahí en la pantalla. Llamaron a quienes. Y después de qué? De azotarles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia de Sanedrín. ¿Cómo salieron ellos? Regocijándose, porque habían sido considerados dignos de padecer afrente por causa del nombre. ¿Cómo salieron después de ser azotados? ¿Cómo salimos usted y yo? Mira el nivel de transformación que hay en estos hombres. Antes huían del sufrimiento, ahora se gozaban en él. Eso es transformación. Pedro negó a Jesús y huía, pero ahora se enfrentaba y se regocijaba. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el enemigo se va a levantar, va a haber opresión, van a haber azotes, pero lo que antes te causaba un desánimo, ahora te causa un gozo. ¿Sabes qué, iglesia? El fuego verdadero no solo te hace sentir la presencia de Dios, también te hace resistir en la opresión. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Salieron con denuedo, con valentía, para libertar, para hablar. El atrevimiento es lo que había en esos hombres. Porque el Espíritu Santo, iglesia, no produce creyentes escondidos, produce testigos valientes. ¿Se da el poder que hay en el fuego? Hay creyentes que son fuego en el servicio, pero ceniza en la prueba. Adoran cuando todo está bien, pero retroceden cuando está la presión.
Pero una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo no depende de las emociones, depende de las convicciones. Me encanta esto, porque el verdadero fuego no se apaga en la tormenta, se purifica en ella. Una vez más lo repito, el fuego verdadero no se apaga en la tormenta, el fuego verdadero se purifica en ella. Y creo que en este fin de semana hemos sido llenos de la presencia del Espíritu Santo, y la tormenta no va a apagar el fuego, solamente se va a purificar. Vuéltate con alguien y dile: la tormenta no va a apagar mi fuego, la prueba no va a apagar tu fuego, porque el Espíritu Santo no produce creyentes cobardes, produce creyentes valientes. Por eso, creyentes, seremos creyentes que no solamente vamos a hacer fuego en el culto, pero ceniza en la prueba. No seremos aquellos creyentes que aquí el fuego de tus ojos nunca se apagará, pero cuando viene la prueba somos cenizas. Entenderemos que el fuego no se apaga en la tormenta, se purifica en ella. Esto me lleva al punto número 3, y con esto quiero terminar en esta noche. Después del Pentecostés, esto me encanta. Repite conmigo: caos. Vuélvete con alguien y dile: si viene caos, es porque tienes que expandirte. Vayamos a Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. A ver. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice la Biblia? Y me seréis que testigo, dice, recibiréis que poder, y me seréis testigo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voltate con alguien y dile: el caos produce, expansión. ¿Qué caos hay en tu vida? Eso está produciendo una expansión. El caos que está sucediendo en tu vida es para que te muevas y salgas de tu comodidad. Y eso me encanta. Mira lo que voy a mencionar, porque está conectado con Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. El infierno creyó que dispersando a la iglesia los detendría, pero lo que no sabían que era la promesa de Hechos 1:8. Eso está tremendo. Porque lo que el diablo pensó que era una derrota, estaba siendo el cumplimiento de una promesa que se dio en Hechos 1:8. Me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban en Jerusalén. ¿Y qué es lo que Dios tuvo que permitir? Que hubiera una persecución. ¿Sabes por qué hay persecución en tu vida? Porque Dios quiere que te expandas. El problema es que como no estamos conectados con el Espíritu Santo, lo vemos como: ay, ¿y para qué recibo el fuego si me dijeron que me voy a expandir? No estás entendiendo que Dios está permitiendo la persecución para que te puedas expandir, para que puedas crecer, para que puedas ir a más. Volvamos al versículo 4. Y es que aquí se cumple Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces,
Los que fueron como esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Porque la persecución dispersó a los creyentes, pero también dispersó el fuego. Lo que el diablo quiso usar para destruirlos, Dios lo usó para multiplicarlos. Pastor, estoy en presión. ¿Cuántos de aquí están en fuego? Pero ¿cuántos de aquí también están en una presión en alguna área de su vida? A veces, no te has preguntado cómo que es. O sea, tenemos problemas, todos tenemos problemas. Tenemos caos en ciertas áreas. Y no sé usted, pero también a mí me pasa que de repente estamos acá en el fuego y siento a Dios y qué tremendo y qué bonito. Pero también por otro lado hay una mente que te susurra y dice: oye, pero tienes un problema en tu casa. Oye, pero tienes tantas cosas que hacer. Oye, pero ¿cómo las vas a hacer con esto? Oye, pero el pago de esto. Oye, pero la enfermedad. El fuego de los apóstoles y de los creyentes trajo consigo un caos. Aquí la Biblia no está diciendo que el fuego vino y el caos se acabó. Aquí dice que hubo fuego y hubo caos. Repite conmigo: hubo fuego y hubo caos. Pero no te preocupes, porque ese caos es únicamente para expandirte. Porque la Biblia dice, escucha esto: el fuego del Espíritu no se apaga con presión, se extiende. Cuando alguien está en fuego, el fuego no se va a apagar con la opresión que haya. ¿En dónde estaban los discípulos? Volvamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice: y Saulo, dice, en aquel día se desató que una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Jerusalén se había convertido en comodidad, y Dios permitió procesos que empujaron a la iglesia hacia su propósito. Tal vez el caos no ha venido para destruirte, ha venido para que ese sea el tiempo de moverte. Ha venido para que sea el tiempo de que te levantes. Porque Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Repite conmigo: poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dios ya había dicho que el evangelio saldría de Jerusalén, y ahora usó una persecución para empujarlos. Dios ya habló algo a tu vida. Dios ya prometió algo a tu vida. Ahora está permitiendo una persecución para empujarte, para que salgas de la comodidad. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque hay veces que Dios permite cambios, sacudidas y procesos porque te estás quedando demasiado cómodo. A veces la crisis es el vehículo que Dios usa para movernos hacia nuestro propósito. Porque lo que el infierno envió para detenerte, Dios lo está usando para expanderte. Lo que el infierno está usando para detenerte, Dios lo está usando para expanderte. Después de Pentecostés, ¿se da cuenta que vino? Número uno, ¿qué vino? La hipocresía. Ananías y Zafira. La opresión. Les prohibieron predicar. La persecución, que tuvieron que expandirse. Entonces, ¿eso va a venir, pastor? No, ve el lado bueno. O sea, sí, pero ve el lado bueno. Porque también viene de la madurez, viene la valentía y viene la expansión. Me encanta esto. El verdadero Pentecostés no solo se trata de recibir fuego, se trata de permanecer fieles cuando todo quiere apagarte. El Pentecostés verdadero no solo se trata de recibir fuego,
Se trata también de permanecer cuando todo te quiere apagar. Iglesia, ¿sabes algo? El fuego que Dios enciende en una vida no es para un momento, es para transformar una generación. Y lo que hemos recibido este fin de semana no ha sido para un momento, ha sido para una generación. Y este Pentecostés tiene que quedar marcado en tu corazón. Va a venir la persecución, va a venir la hipocresía, pero con ella viene la madurez, con ella viene la pasión, la valentía, pero también viene la expansión. ¿Alguien lo cree conmigo en esta noche? Con sus manos en alto, y me dice: pastor, yo quiero que ese fuego se mantenga. Sé que tal vez va a venir la hipocresía, va a venir tal vez la presión, va a venir la persecución, pero a pesar de lo que venga, voy a mantener ese fuego en mi corazón y ser esa ofrenda que no busca una recompensa. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Dile: Señor, que ese fuego no se apague. Por siempre yo soy todo tuyo. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Por siempre yo soy todo tuyo. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Por siempre yo soy todo tuyo. Con sus manos en alto, Me acerqué y adoremos en esta noche. tu mirada me consumió. Por siempre yo soy todo tuyo. Me acerqué y permanecí, y tu mirada me consumió. Por siempre yo soy todo tuyo. Vamos en este día. Lo que Dios está haciendo son vidas encendidas, no solo para un momento, sino para una generación. Señor, en esta noche yo oro que el fuego no se apague en esta casa.